Buenas tardes, profesor y compañeros. En el presente video miraremos lo que es la legislación tributaria 2, fundamentos tributarios. Mi grupo conformado por Lina Marcela Ramírez Bamón, Isabel Cárdenas Pérez y quienes habla Pedro Ceballos Orozco. En nuestro primer punto vamos a hablar sobre la obligación tributaria, sus componentes, sus características y la extinción de la obligación tributaria en algunos casos. Decimos que la obligación tributaria es el vínculo jurídico de carácter público dado entre el Estado y los contribuyentes, que son personas naturales o jurídicas, donde el Estado exige a estos el pago de impuestos conforme a la ley. Sus componentes. Está compuesto por el sujeto activo, en este caso el Estado, el sujeto pasivo, que es la persona natural o jurídica, un hecho generador, el acto que da origen a la obligación, una base gravable, que es el monto sobre el cual se cuantifica o aplica el impuesto, y una tarifa, que es el porcentaje o valor que se aplica a la base gravable. Sus características. Incorpora el principio de la legalidad. Es una obligación coactiva e exigible. Es oneroso, o sea que representa algo económico. No es negociable y tiene una finalidad pública. En algunos casos va a haber una extensión de obligación tributaria, el cual es el cese legal de la obligación del pago o tributo, dando fin al vínculo jurídico. Puede ser a través del pago total o parcial, a través de una compensación o saldos a favor. La prescripción, no cobro por parte del Estado en el tiempo establecido. Una remisión o condonación, o sea, el perdón total o parcial de la deuda. O una conciliación o mutuo acuerdo, rebajas, plazos o extinción parcial. Buenas tardes, profesor y compañeros. Muchas gracias. Vamos a hacer una presentación del Estatuto Tributario del artículo primero al 4, título preliminar. Decimos que el estatuto son impuestos administrados por la Dirección de Impuestos Nacionales, en su título preliminar, obligación tributaria. Como obligación tributaria vamos a encontrar el artículo primero, origen de la obligación sustancial. Este artículo primero es el que regula una obligación tributaria aplicable a los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, DIAN. Vamos a encontrar los sujetos pasivos, conformados en el artículo 2. Estos sujetos pasivos son los contribuyentes. Este artículo define un contribuyente como la persona natural o jurídica sobre el cual recae directamente la obligación del pago tributario. En su artículo número 3 habla de responsables. El responsable se consideran responsables quienes, sin tener calidad de contribuyentes, deben cumplir obligaciones formales o sustanciales por disposición legal. En el artículo 4 hablamos de los sinónimos. Entonces, eso finalmente un sujeto pasivo es el término genérico que agrupa tanto contribuyentes como responsables, es decir, todos aquellos obligados frente a la administración tributaria. Para comprender estos conceptos son claves para la toma de decisiones tributarias acertadas, la planificación fiscal y el cumplimiento oportuno de las obligaciones ante la DIAN. Doy paso a mis compañeros para que continúen con la presentación. Muchas gracias. Continuando con nuestro tercer punto, hablaremos sobre los elementos del impuesto sobre la renta, el cual se compone de 5 elementos fundamentales que permiten comprender cómo se estructura y aplica este tributo. A continuación, se presenta de manera clara y daremos algunos ejemplos. Como primer elemento están los sujetos, los cuales son personas naturales o jurídicas obligadas a declarar y a pagar el impuesto sobre la renta. Como ejemplo, una empresa como Alpina S.A. es un sujeto contribuyente, mientras que una entidad sin ánimo de lucro clasificada como no contribuyente no está obligada al pago de impuestos, aunque puede estar sujeta a otras obligaciones. Nuestro segundo elemento son las tarifas, porcentajes aplicados sobre la base gravable para determinar el monto del impuesto a pagar. Estas varían según el tipo de sujetos y sus ingresos. Para el 2025, las tarifas van desde el 0% hasta el 39%, dependiendo de los rangos de ingresos. Como tercer elemento está el hecho generador. Es la situación que da origen a la obligación tributaria, es decir, lo que activa el cobro del impuesto. Como ejemplo, obtener ingresos en Colombia por actividades comerciales durante el año gravable constituye el hecho generador del impuesto sobre la renta. Nuestro cuarto elemento, la base gravable, es el monto sobre el cual se calcula el impuesto correspondiente a los ingresos netos del contribuyente, descontando costos, deducciones y rentas exentas. Ejemplo, si una persona gana 100 millones de pesos en el año y tiene deducciones por 20 millones, su base gravable sería de 80 millones. Nuestro quinto elemento sería el periodo gravable.
Es el lapso durante el cual se generan los hechos económicos que dan lugar al impuesto en Colombia. Normalmente corresponden al año calendario. Ejemplo, los ingresos obtenidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, estos se declararán en el año 2026. Bienvenidos a esta presentación de la materia de legislación tributaria 1. Es una actividad complementaria donde estaremos hablando del estatuto tributario, libro 1, donde nos enfocaremos en la renta y complementarios. Aquí exploraremos el artículo 5 al 23, raya 2 del decreto de la ley 624 de 1989 y sus modificaciones. Nos enfocaremos en los sujetos pasivos y sus obligaciones tributarias, elementos claves para la comprensión del impuesto sobre la renta y complementarios. Acá hablaremos de conceptos claves del sujeto pasivo en los estatutos tributarios, los cuales nos enfocaremos en tres, que es el contribuyente, responsable directamente del tributo en el artículo 2, responsables cumplen obligaciones sin ser contribuyentes, artículo 3, y declarantes y no declarantes según obligaciones de presentar declaración, artículo 6. Estos conceptos son fundamentales en el contexto del impuesto sobre la renta y complementarios. Definición de declarantes. Sujeto obligado a presentar la declaración de renta y complementarios incluyen personas naturales, jurídicas y sucesiones ilíquidas según el artículo 7, obligaciones basadas en ingresos patrimoniales o actividades económicas. Tenemos dos ejemplos, los cuales son personas naturales con ingresos superiores al límite legal y empresas con utilidades gravables en el año fiscal. Definición de no declarantes. Sujeto no obligado a presentar declaración formal de renta. Su impuesto se determina por retención en la fuente según el artículo 6. Puede presentar declaración voluntaria con efectos legales. Tenemos dos ejemplos que sería asalariados con ingresos inferiores al mínimo para declarar y personas naturales con solos ingresos por retención en la fuente. Definición de contribuyentes. Sujeto sobre quien recae el hecho generado del impuesto según el artículo 2 y responsables directamente del pago del tributo, incluyendo personas naturales, jurídicas y sucesiones ilíquidas. Como ejemplo tenemos comerciantes que generan renta gravable, sociedades anónimas con actividades comerciales en Colombia. Definición de no contribuyentes. Personas o entidades sin obligaciones directas de pagar el tributo. Puede ser responsables por disposición legal según el artículo 3. Tenemos como ejemplo agentes retenedores que practican retención pero no es contribuyente y notaría que cumplen obligaciones formales sin ser contribuyentes. Acá como ejemplos claros tenemos las personas naturales que, como hablamos anteriormente, que los ingresos para trabajar independiente superen a los VT establecidos, lo que lo obligará a presentar la declaración de renta. Y las sociedades comerciales con ingresos naturales que superen el límite establecido para la declaración indicada según su obligación tributaria. Empleados asalariados con ingresos únicamente por salario y donde la retención ya ha sido aplicada directamente en la fuente. Pensionados cuyos ingresos de pensión son inferiores al mínimo establecido por la ley para la declaración de renta. Personas naturales que realizan actividades comerciales o profesionales que generan renta gravable asumiendo la carga tributaria directamente.
empresas extranjeras con una sucursal en Colombia que genere utilidades gravables dentro del territorio nacional. Agentes retenedores que sin ser contribuyente final tienen la obligación de practicar retención en la fuente y entregar al Estado. Notaría pública, quien aunque no pague el impuesto directamente, cumple con las obligaciones formales tributarias con la especificación del certificado. Gracias por su atención.